Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Logos ASMR. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura del Evangelio según San Juan. Y no me voy a dar muchas vueltas. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias por este día tan hermoso. Cada día es un regalo de ti, Señor. Un regalo que viene de tu gracia. Una gracia que es soberana, generosa, maravillosa. Señor, sublime, sublime gracia que salvó a un infeliz como yo, Señor. Te pido que a través de esta lectura, Señor, mis amigos y mis hermanos que escuchen este video puedan encontrar verdadera paz, no en el susurro que yo hago, sino en el poder de tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa, viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y poderosa para penetrar, Señor, hasta lo más profundo del ser humano, para discernir sus pensamientos y sus intenciones. Yo te pido, Dios, que este momento, este tiempo de lectura bíblica, no solamente sea un tiempo de relajación y de paz, sino que también pueda ser un tiempo de confrontación, de ánimo, Señor, de convicción para todo aquel que lo necesite. Porque tu palabra hace eso, convence de pecado. Tu palabra levanta al que está caído. Tu palabra anima al que ha perdido el ánimo. Tu palabra fortalece a aquel que está débil. Yo te pido, Señor, que ese sea el efecto que tiene la lectura de tu palabra, Señor, en esta lectura, Señor. Te doy muchas gracias porque tú te mueves a través del poder de tu palabra. Cuando tu palabra es exaltada, tú eres exaltado, Señor. Te doy muchas, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer a partir del capítulo 6. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero antes de empezar a leer, casi se me olvida. Quiero recordarles que si a ustedes les gustan estos videos, y si este canal es de bendición para ustedes, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndose, es comentando, sobre todo comentando, porque eso obviamente a YouTube le encanta cuando la gente comenta en los videos que les gusta, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando usted comenta? YouTube va a promover este canal y se lo va a sugerir a más personas. Comente, dé like, participe, eso, así me puede ayudar. Yo creo que no voy a monetizar este canal porque la verdad no, no quiero que cuando ustedes estén viendo un video de SMR de repente pum, les aparezca un comercial, ¿cierto? Y dice Juan capítulo 6 de esta forma: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que
Así que se sentaron. El número de los hombres eran unos 5000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y, subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia, cerca del lugar donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo,
Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, como el que ahora dice: yo he descendido del cielo. Jesús les dijo: no murmuren entre sí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Pero el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: esto los escandaliza, pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: no los escogí yo a ustedes los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de
odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que me envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó: tienes un demonio, ¿quién te quiere matar? Jesús le respondió: una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuraban matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernadores reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que los prendieran. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no lo podremos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho: me buscarán y no me hallarán, y a donde yo esté ustedes no podrán ir? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no
principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: es que también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita sea. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes, que era uno de ellos, le dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: es que tú también eres de Galilea. Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo. Todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete, y desde ahora no peques más. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió, porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron.
entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó, y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron a su padre. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amaría, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. Porque no entienden lo que digo, porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, porque ustedes no me creen. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Los judíos le contestaron: no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen: Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco,
nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras este día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes lo habían visto que era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Es él. Decían unos: no, pero se parece a él. Decían otro. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron, y él les dijo: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? ¿Es un profeta?, le respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron: sabemos que es este nuestro hijo, que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad. Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él le contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre les respondió: pues en esto hay algo de asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abría los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste enteramente en pecado, y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera
Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: se los he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.